¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, nosotros por acá acompañándolo como todas las semanas, a ustedes y a ustedes también. Y no me voy a cansar de decirlo. Cuidado que estamos en el peor momento del COVID en el mundo. Algunos reniegan porque hablamos de esto. A mí no me importa realmente. Voy a seguir diciendo, cuídense, hagan caso a lo que dicen las autoridades, lávense las manos, desinféctense, barbijo, que complete nariz y boca y distancia social, que es lo que podemos hacer hasta que todo el mundo sea vacunado. Miren, hoy quiero mostrarles de arranque nada más este regalito que me llegó de Sharp, que ya se está comercializando en la República Argentina. ¿Qué es esto? Es la bolsa que va sobre el tanque especialmente diseñada para la Leonchino. Así que si tenés una Leonchino, ya esta casa ha diseñado, acá adentro trae, por supuesto, el arnés para ponerle. Está hecho en color suela, tiene todas las divisiones para que lo puedas agarrar sobre el tanque. Realmente queda muy lindo y es una pieza de mucha calidad, como para una moto suntuosa como la Leonchino. Bueno, ustedes vieron que en la primera parte conversamos mucho del motor, de la distribución y todo lo demás. Como verán, ya avanzamos, está un poco más desarmado. Hoy le vamos a mostrar la segunda parte de este motor que tiene mucha tecnología. Realmente mucha tecnología y que nos gustó, porque es un motor moderno que cambia bastante con respecto a lo que veníamos viendo. Algunas soluciones me gustaron, otras no. Yo se la cuento, se lo muestro, lo desarmo, usted después decide, pero al menos le doy mi opinión de lo que opino de cada una de las cosas, de cada una de las partes. Y, como siempre, tengo que nombrar a mis auspiciantes. Saben que nosotros recomendamos frenos Frasle. Todo lo que sea pastilla para freno y zapata para frenos, confiamos en Frasle. Alarmas para moto, X28, garantía de por vida. Y quiero mostrarle hoy especialmente, me mandó esto la gente de Mercomac, que ya lo usamos los cascos para hacer algunas pruebas, el modelo abierto ZX7 para todo terreno, para acompañar con buenas antiparras, y este modelo, el ZX11, el integral, que tiene por supuesto visera fumé, con una palanquita que tiene acá, y por supuesto tiene un diseño moderno, este sistema que funciona muy bien para que no se empañe, y además las entradas de aire correspondientes, y en ambos casos todas las homologaciones. También, siempre hablamos de la gente de FAR, cuando vea la cajita roja, compre tranquilo, que lo que está adentro está probado, lo puede colocar sin problemas. Lo mismo para la gente de Wander, que son nuestros lubricantes, especialidad en lubricantes para moto, todo lo que necesite en lubricación de moto, Wander lo tiene. La gente de Gorilla, somos hinchas de Gorilla, el Quick Chester que ha revolucionado el mundo porque ya se vende en Europa y en toda América y hace que tu moto tenga más tecnología. Podés pasar los cambios sin apretar el embrague y sin cerrar el puño del acelerador. Y como siempre, estamos seguros. ¿Cómo no voy a estar seguro si nuestro seguro es Libra? Libra es la actitud que tienen para trabajar. Actitud libre, actitud asegurada, actitud de atenderte. Eso es Libra. Llame al 0800-888-5427 y se va a dar cuenta de lo que le digo. Por eso ha crecido de la manera que creció. Y ahora, Orange Time. Pagás por lo que usás y tu auto está siempre asegurado. En moto ni hablar, que ustedes ya lo conocen. Bueno, segunda parte del Benelli 180S. Proseguimos con el desarme del motor de la Benelli 180S. Tuvimos muchísimos comentarios con la parte de arriba. Tiene algunas cosas interesantes de diseño para ver. Cuidado con los espárragos. El tema de los torques es muy importante. Seguir la tabla de torques en estos motores que tienen esos tornillos tan chiquitos y que no hay que darle de más porque se deforma todo. Es algo a tener en cuenta. Por eso les dije que este motor iba a despertar mucho comentario y mucho interés porque tiene un montón de partes interesantes. Todavía nos faltan ver un montón de particulares. Pero primero vamos a lo grueso. De este lado que está la tapa de embrague, bomba de agua, bomba de líquido refrigerante
y la taza que contiene al filtro de aceite. Es muy importante el motor con filtro de aceite, y más cuando tiene prestaciones importantes, que está todo solicitado, ayuda muchísimo a la durabilidad del motor, siempre lo digo, no hay vuelta que darle. Por eso recomiendo que lo cambien con periodicidad y que además le den bolilla al manual. Denle bolilla a lo que dice el manual, hagan caso. Si dice cada tantos kilómetros hay que cambiarlo. La tapa, como la mayoría de estos sistemas, tiene un O-ring que cuando está aplastado no hay que ponerle pegamento, hay que cambiar el O-ring. Y un resorte que calza acá en una sede que empuja el filtro que está agarrado adentro. ¿Ven? El filtrito, que por supuesto tiene aceite, tiene un agujero acá, ahí hay un buje tallado en la misma tapa y hay un O-ring adentro. O sea, cuando yo empujo con el resorte que les mostré, este que está acá, el filtro hasta el fondo, ¿qué hace? El O-ring cierra este agujerito que tiene acá. Lo hace estanco. Así que hay que respetar todas estas cosas cuando hacen los servicios. La bomba, 2 purgues, uno de arriba, ¿ven? Que tiene arandelita de aluminio. Es para sacar o para sacar aire también, cuando drenamos el sistema. Y abajo, en el final de la bomba, tiene otro, igual. Estos dos tienen arandela junta de aluminio. Ojo, que no son iguales. Y hay que ponerle la junta de aluminio. Después la tapa es normal. La bomba ahora la van a ver del lado de adentro. Una bomba sencilla con un retén normal. ¿Ven? Y los tornillitos, nada raro. Realmente tiene una bomba de un caudal importante el motor, porque bueno, la circulación y cómo está calculada la refrigeración así lo amerita, ¿no? Este tornillo largo que pasa de lado a lado es porque forma parte del sostén de la tapa. Entonces, ojo, que este es el largo y todos estos son estos cortitos. Ahí lo sacamos. Y siempre golpeando para despegar con el mazo de madera o el de goma, apenas lo toquen, va a salir. Y van a ver que en este caso, yo no quiero romper la junta, ahí está. Tiene una junta de papel o de cartón, yo diría, de esas gruesitas duras, que no lleva ningún pegamento porque le sobra la superficie, le sobra. Y acá, si movemos el motor, bueno, vemos cómo mueve la turbinita, que es una turbinita de aluminio, ¿ven? Con el tornillo incluido. Si trabamos el motor, ahora van a ver, desenroscamos, sacamos la turbina. Cuando ya le sacaron el volante y no tienen cómo trabar, si agarran una barra, que puede ser la manija del tubo, y la acomodan bien entre el cigüeñal, se fijan bien que no esté en el borde de nada, bien apoyado, en este no hay problema, tiene el balanceador arriba, pueden trabar el motor para aflojar la turbina. ¿Ven? Otra cosa, la turbina desarrosca y casi siempre tiene un poquito de freno. Ahora lo van a ver, ahora lo vamos a sacar. ¿Ven? E inclusive tiene el borde del sello. ¿Ven el sello? El sello está clavado en el aluminio de la tapa. ¿Ven? Y la turbina tiene el borde, el espejo, a veces le decimos nosotros, en donde apoya el sello para evitar que el líquido refrigerante se cuele al aceite. Muy sencillo, una pieza muy linda que por supuesto viene con la unidad completa, ¿no? Cuando se repara la bomba de agua, se repara completa. Fenómeno. Hagan caso con esto cuando tienen que tratar de trabar el motor y no tienen cómo, porque con una barra buena, entre el contrapeso del balancador y el muñón, lo apoyan en la biela, bien firme, no hay problema. Lo pueden hacer. No pasa nada.
siempre y cuando no tenga que hacer demasiada fuerza. Bien, ahora vamos a sacar la tapa de embrague. Este motor realmente es diferente en su concepto de balanceo de cigüeñal, por donde tiene puesto el balanceador. Hay unos cuantos motores de su estilo, que por supuesto el estudio del contrapeso del cigüeñal y la posición del cilindro y el diseño para que el motor sea cortito obliga casi a poner el balanceador en ese lugar, además de ser muy efectivo, muy efectivo. Y además ahora van a ver la conexión de engranajes que tiene, que es una solución a veces distinta que toman los fabricantes para ahorrarse algún mecanizado y minimizar, achicar piezas. Ustedes saben que en fabricación se trata de achicar, se trata de poner la menor cantidad de piezas posible, que haya en movimiento lo que tiene que estar en movimiento y nada más. Lo que esté de mal es un mal diseño, lo que esté puesto de más. No es que porque tenga más es un excelente diseño porque tiene, mira todo lo que tiene. No, no. Lo importante es que funcione bien, correcto, con lo necesario y con el mínimo diseño. Fíjense que todavía la tapa conserva el bunio por si algún modelo de los que equipa este motor quisiera tener la patada. No es el caso de esta moto. Y que también acá abajo en el cárter, fíjense, está perdiendo un poquito de aceite por la tapa, están los 4 agujeros para poner pedalines en una moto de turismo, ponele sin aspiraciones deportivas, ¿no es cierto? Con otra posición, totalmente diferente. Así que este cárter viene preparado no solamente para una, sino para varios modelos. Bien, ahí estamos sacando. Esperemos que no se nos caiga el aceite donde no queremos. Vamos a dejar que se drene. Y la junta, miren la calidad de la junta, ¿no? La calidad de juntas que pone Benelli es la tecnología que hay hoy para asegurarse, por supuesto, no tener que poner ningún tipo de pegamento y que el sellado sea perfecto. ¿Ven estas calles que tiene acá? Que es el verdadero sellador. Eso es elástico y esa pequeña callecita es la que evita que drene aceite entre dos partes duras. ¿Qué es una junta? Hay un elemento elástico. Es un elemento elástico para completar el sellado de la perfección que serían dos piezas bien lisas como esta superficie y esta. Ese es un elemento elástico que va en el medio y lo que hace es completar el acople. Digo esto porque fíjense que en esta tapa de embrague, con la gran circulación de aceite que tiene, si usted le pone un pedacito de pegajunta a esa porquería blanca o roja que le pone, termina tapando todo y rompiendo todo el motor. No hay posibilidad de ponerle pegamento, ninguno. No pongan ningún tipo de pegamento acá porque va para adentro seguro. Así que estos diseños justamente son para usar este tipo de junta. Que si la sacan así, la pueden poner un montón de veces que no pasa nada. Se puede volver a usar. Acá lo que estamos viendo es dónde inyecta la bomba que viene conectada a través de la tapa y todas estas calles de aceite que tiene acá, la lubricación a la punta del cigüeñal, la que va a llegar a la biela. Así que ojo con todo esto y ojo con el retén que está acá adentro, que también puede desgastarse o haya que cambiarlo por endurecimiento o por lo que sea. Entonces cuando desarmen el motor, yo lo voy a sacar después, saquen la chapita y vean si el retén está correctamente, si tiene el tiraje y que por supuesto acá en esta punta no haya nada extraño, que mantenga el diámetro y no tenga ningún tipo de rayas. Y acá abajo, ¿ven? Era el eje de la bomba sobre un roulement que también sirve, ¿ven? Ahora van a ver para qué sirve toda esta conexión. Mueve, engarzada ahí,
la bomba de agua. O sea, la tapa es una tapa que tiene un montón de cosas. La bomba de agua que sale con la tapa con el engarce, el retén, en donde está la inyección a la punta del cigüeñal, y todas las calles de aceite que vienen de la bomba para inyectar en la punta. Así que, ojo, no se le ocurra a ningún muchacho poner ningún pegamento ahí, porque se tapa. La calle es muy finita, muy angosta. Bueno, ahí se ve bien lo que queríamos mostrar del motor, lo chiquitito. Cilindro inclinado para adelante, ¿lo ven? Una tuerca para regular el embrague porque la varilla de embrague está de este lado, ¿ven? Ahí ataca el embrague, ¿ven? La punta del cigüeñal con el comando del engranaje de la bomba de aceite y la bomba de agua que va engarzada en ese plano que tiene ahí, y los dos engranajes del balanceador, que es el de la punta del cigüeñal y el del balanceador que está acá atrás. Ahora lo vamos a desarmar. Esto les va a servir otra vez para sacar los tornillitos del embrague. Si no, lo tienen que agarrar con la toma de afuera de la canasta. No metan destornilladores ni pinza pico del oro en el aluminio porque se va a partir. Y cuando saquen los resortes siempre lo van haciendo de manera cruzada. Hasta que aflojen y vean que no hacen fuerza. No van a romper nada, pero es importante, son piezas de aluminio, no forzarlas de más ni de manera torcida, ¿no? Es fácil hacerlo así como lo estoy haciendo yo. Algunos le meten la neumática, en algunos casos está bien, se hace más rápido, pero cuando metan neumática estén seguros de lo que están aflojando y cómo, ¿no? Lo mismo que cuando atornillan. La máquina a veces tiene un torque que uno no se da cuenta si un tornillo está saliendo o entrando bien, o le erraron a un filete y se armó un lío bárbaro. Por eso digo que primero, las primeras vueltas lo mejor es con la mano. Siempre mejor con la mano. Al principio, que entre un tornillo, que el resorte acomode, la arandelita que lleva, todo esto que ven que yo estoy sacando ahora. Después, la verdad que raro, no hay nada. Porque un embrague multidisco en baño de aceite de raro no tiene absolutamente nada. Bueno, este tiene una particularidad que yo le voy a mostrar, que es un empuje, como no tiene el empuje con placa elevadora desde la tapa de embrague, sino a través del eje primario. Acá está la manija y el eje primario es hueco. Tiene la varilla adentro y un empujador, a ver si Pedro lo puede agarrar, con una grapodina. Vamos a sacar todo lo que tiene acá. El aceite lo pega de una manera plano con plano que no lo sacan más. Ahí está. Este empujador, que tiene agujero para aceite también, es el empujador que contiene la grapodina a rodillo y la arandela que apoya en el plato. ¿Ven? Esto va así. Entonces cuando la varilla empuja, no está friccionando, están dando la grapodina, que es una especie de rulemán. Como tienen los otros embragues un rulemán, este tiene mejor todavía, una grapodina a rodillos para el empuje, ¿no? Que dura eterno. Realmente, tratándolo bien, esa pieza del embrague no tiene desgaste, realmente no lo tiene. Y aquí encontramos, como en todos, la combinación de discos de pasta y discos de chapa. Nada más, una buena cantidad, fíjense, es un embrague que cuando probé la moto, lo calentamos bien, agarra bien, no trepida para nada. Digamos que el diámetro que tiene y la superficie multiplicada que tiene por toda esta cantidad de discos hace que el acople sea bueno. O sea, no hay un acople que tironee, que trepide, que la placa apoye torcido. Claro, ¿qué va a apoyar torcido?
si va guiada con este eje, con la grapodina. Sube y baja paralela, perfecto. Que es lo que hay que lograr, es lo que se logra. Bueno, vamos a sacar la tuerca que agarra el centro de embrague. Para eso vamos a buscar la llave universal que viene para esto, para trabar los centros de embrague. Fíjense que la tuerca del eje primario tiene una arandela abollada. Hay que prepararse estas piecitas así, con poco filo, para no lastimar, y un martillo chiquito, porque es la manera de levantarlas, ¿ven? El seguro. Después lo vuelven a abollar con la pico del oro. Cuando la armemos, le enseño cómo se hace. Se agarra del borde con la pico del oro, se abolla y después, si quieren, con algo plano, la acomodan sobre la cara de la tuerca. Voy a usar esta herramienta universal que les recomiendo. Ahí está el número de la herramienta de Bike Service, que es una traba universal para todo. Volantes, embragues, poleas de variadores de scooter, todo lo que tengan que trabar de la moto está en esta sola cajita de la traba universal de Bike Service para estos trabajos. Bike Service es distribuido en Argentina por Intercap. Lo van a encontrar en las redes y lo van a encontrar en Mercado Libre. Lo pueden comprar. ¿Se vio el numerito? Para que no le erren. Viene con todo esto. Viene con la caja y con todos estos pernos que se roscan ahí para trabar todo. Usted compra esta traba universal, esta, no compra ninguna otra más. No necesita. Con esto traba todo. Mire cómo traba el embrague. Del lado de adentro, ahí está preparado. Lo cierra, lo abre, lo ajusta a la medida, como quiera. Lo puede hacer con el menor tiempo y esfuerzo posible, que es lo que queremos para trabajar. Y ahora que lo tiene bien agarrado, bueno, se prende de acá con un buen tubo y lo afloja sin ningún tipo de problema. Ahí vamos. Inclusive lo puede apoyar en el banco. Es una pinza espectacular, realmente espectacular. La tuerca es una tuerca de 22 y la arandelita que desabollé es esta. Si la desabollan bien, ven, sin romperla, tiene trabita para trabarla del otro lado, la pueden volver a poner. Si no, hay que comprar una. Fenómeno. Esta herramienta, el día que la vi, le dije a Gustavo Bernardi de Intercap, vas a vender, pero millones. ¿Qué mecánico no va a querer tener en una sola caja traba para todo? Absolutamente. Yo le digo, con el taller es tortuoso a veces andar buscando trabas, haciendo trabas, porque es distinto uno de otro, una para arriba, otra para abajo, una con agujero, sin agujero. Esto tiene todo. Estos tetones que están acá, de distintos diámetros, se roscan en la punta de la llave. Listo. Variadores, volante magnético raro, nada se resiste. Bien, esto es estriado, sale con la mano. Ojo con las arandelas, siempre digo lo mismo, que son las que controlan el juego axial de la corona. Ahora vamos a sacar, que tiene un buje mecanizado adentro, como todas. ¿Ven? Ahí está. Y la arandela gruesa de respaldo con un separador atrás. Ojo que tiene un separador, que no se les caiga. Pues si después lo ponen sin eso, le va a quedar con juego. Nada raro tampoco en el embrague, solamente que ellos, en el caso de Benelli se viene dando, están apostando a los Evita-Shock con resorte. ¿Ven? Tipo auto, tipo placa de auto, con resorte. ¿Ven? Ahí está. En el caso, fíjense que esto va acá. Usted me dirá, ¿y este engranaje que está acá, para qué está? Puede venir en el eje secundario colgado un intermediario y aquí mecanizar la patada y tener el motor con arranque a pedal. Por eso el engranaje lo dejan por si la versión es con arranque a pedal o sin arranque a pedal. Y después tiene dos bujes moleteados adentro para que tenga el aceite suficiente. Lindo detalle.
porque hay veces que estas cosas no se ven de afuera y a mí me gusta mostrar todos los detalles. Detalle de la palanca de cambio, sin ningún seguro Seger, al mejor estilo Benelli, pieza que Benelli viene usando hace muchos años. En la de motor bicilíndrico tiene la misma pieza. Igual, el balancín. De una u otra forma está siempre este balancín con estas puntitas que pesca, como digo yo, los tetones o rodillos que tiene la estrella del árbol de levas que está fundida con los rodillos, no está mecanizada. Es una fundición tipo fundición cera perdida, una cosa así, que sale la pieza todo de una sola vez. Así que lo que se puede alterar de acá, este resorte es casi imposible que se rompa. El que a veces se puede romper es el que comanda la palanca, que tiene el perno este en el medio. O usted monta esto, guarda la arandela, cuando monta, ese perno va a parar acá, al medio del resorte, que es lo que hace que la palanca, cuando hace el cambio, vuelva a cargar el otro, y si va para abajo, vuelva al medio también. Parte de la caja secuencial que tienen las motos. ¿Ok? Bien, ya se va viendo más claro y más pelado todo esto, ¿no es cierto? Ahora vamos a sacar las tuercas del balanceador, de la punta del cigüeñal, y así le mostramos la bomba de aceite también. Este destornillador es el que uso siempre para los seguros de perno, sin filo, que cuando hay que sacar seguritos Seger de este tipo, viene bárbaro. ¿Ven? Apenas, tac, y ahí salió. Entonces sacamos el engranaje con la arandela, que es la que siempre se engancha. La arandela se engancha porque es tan plano todo esto. Bueno, ahí tienen la arandelita que tiene el seguro arriba y el engranaje que tiene que salir porque está nada más que apoyado. Ahí va. ¿Ve? Detrás van a encontrar siempre el fijador de esto, que es el rodillo que va metido en ese agujero, que por supuesto es el que se cayó cuando yo saqué el engranaje. ¿Ven? Ahí está el rodillito que va acá, calzado ahí. Lo voy a poner para que se dé idea de cómo es. Ese rodillo va en el agujero que tiene el eje, se pone el engranaje y se le pone el seguro. Yo voy a poner todo acá, porque luego cuando las pongamos en marcha, tenemos que armar todo, es preferible que las piezas se pongan en grupo, para hacerlo más fácil después. Por supuesto que después hay que lavar todo de nuevo, ¿no? Pero es mucho más fácil. Vamos a aflojar la estrella para este lado, que trabe. Ahí está. La estrellita tiene un tornillo grandote con una cabeza grande, Allen, que por supuesto está pegado. Ahora les voy a mostrar un detalle lindo que tiene el marcador de los cambios. Por eso tiene los cambios tan suaves y el embrague tan suave con esa grapodina que les mostré. Se nota eso. Ahí sacamos el tornillo Allen, cabezón. No quiere venir, ahí está. Ahí sí lo ves. Es el que sostiene esta piecita. Y acá, ahora con la llave crique, sacamos el tornillo, que está pegado también, del marcador de cambios, que tiene un detalle interesante. El resorte es un resorte normal, no es un resorte tijera. Ahora lo sacamos y se lo mostramos. Ya podemos sacarlo con la T. Pasa cuando están pegados, hacen fuerza. Mire, esta piecita que está acá tiene un montón de cositas. ¿Por qué? De un lado tiene el resorte, ¿se ve acá, Pedro? Del otro lado, la arandela con el rebaje donde juega la pieza. Y acá la otra arandela que es la que hace el sándwich y la arandelita final. Pero mire qué detalle tiene donde la piecita trabaja. Esta está pegada, Ahora cómo la sacamos. Le sacamos el tornillo, pero la pieza está pegada. Hay que hacerle un poco de palanca. Tiene un rulemán.
en vez de tener un bujé, tiene un roulement para que el marcador de los cambios sea muy suave. Un detalle de Benelli en este motor, que bueno, está buscando detalles de calidad, que sea suntuoso el cambio, que no sea áspero, con eso se consigue. Bueno, y esta pieza que se enganchó porque está pegada, ¿ven? La pieza está pegada. Ahora hay que ver que la apalanquemos de los dos lados, de a poquito, o si se le fue mucho pegamento adentro, yo diría que habría que calentarla. Así que antes de abrir el motor por la mitad, después lo vamos a ver. Fíjense, todo el pegamento que fue a parar ahí, ven ahí adentro, ese verde, entró en el buje también y nos está impidiendo que la estrellita del árbol de leva salga, que tiene que salir para este lado. Vamos a sacar la bomba de aceite, que ya está libre. Ahí está, uno. Tiene 3 tornillos, mirá. Del lado del embrague, prácticamente se puede hacer todo. Del lado del encendido cambiás la distribución. Y del embrague atendés todo lo que es embrague, selector de cambio y bomba de aceite. O sea, más o menos, si no es la caja y el cigüeñal, el resto lo tenés a la mano sin andar que desarmando mucho, porque esto se puede hacer directamente arriba de la moto. Aunque el chasis de la moto tiene un montón de cositas que después le vamos a mostrar, que son detalles interesantes, de calidad, realmente de calidad. Bueno, ahí está la bomba, una bomba común de aceite, de un lado aspira y del otro comprime, y el chupador va a parar a una pieza que tiene acá, que ahora lo vamos a ver, se la voy a mostrar, que es el drenaje. Si usted tiene que drenar esto, lo va a hacer por acá. Si no, mal no recuerdo, era 19, cuando lo saqué, porque le tuve que sacar el aceite antes, ¿no? Si no, se hace un zafarrancho cuando lo desarmás. Acá tiene algo que en algunos modelos Benelli pone, que a mí me gusta. Filtro de aceite de papel, y en el chupador de la bomba, ¿ve el caño dónde va? La parte de aspiración es esta. Caño hay adentro de esa caja. ¿Y qué hay adentro de esta caja? Comprimido con un resorte. Que me cuesta sacarlo. Ahí va. Hay un tapón grandote para drenaje, pero con otro filtro. Tiene una malla metálica, muchas motos lo traen, ¿eh? Una malla metálica con un resorte que comprime el filtro allá en el fondo y hace que no vaya ningún pedacito de fierro a la bomba, que es lo que queremos. El chupador de la bomba está protegido y cuando la inyección de aceite ya se hizo, pasa por el filtro de aceite, o sea, doble filtro. Quería mostrárselo porque es un detalle que a la larga en el rendimiento del motor sirve, afecta. Es un tema de durabilidad muy importante. Bueno, busco para sacar el balanceador y la punta del cigüeñal. Me había olvidado de sacar la varilla de aceite, que es de 2 diámetros, ¿ven? El lugar donde empuja tiene un diámetro, en el medio tiene otro diámetro, que es la guía, cómo está mecanizado el eje primario, y en la punta, donde engarza con la pieza que tiene la grapodinas, otro diámetro distinto. ¿Ven? Esta es la que va acá, así. Y este lado es donde recibe el empuje de la palanca. Vamos a dejarla ahí. Bueno, acá hay otra arandelita más que hay que desabollar, que tiene la punta del cigüeñal. Con cariño la pueden volver a usar. ¡Ojo! La punta del cigüeñal es un tubo 22, pero es rosca izquierda. Rosca izquierda. O sea, tienen que poner la traba que tengan, el tubo, la barra, lo que usen para trabar el cigüeñal, en posición para darle para rosca izquierda, o sea, apretando. Ahí salió. Y al revés, la del balancador, que es la de este lado, ¿ven? Esta es rosca derecha, esta es normal. Ahí va.
y no están pegadas. Esto está sin pegar. Vamos a sacar este. Ahí va. Tubos 22. Con un tubo 22 sacas todo. Embrague, punta de cigüeñal y la tuerca del balanceador. Ahí están las dos. Con arandela de acero. En el caso del balanceador cóncava. Y acá con la arandelita de seguridad que ustedes vieron, tuvimos que desabollar. ¿Ven? Ahí está. El engranaje de comando y todo enchavetado recto, sale con la mano, ¿ven? En una sola chaveta larga que tiene acá, que también agarra el engranaje del balanceador, que por supuesto, cuando lo desarmemos, igual que este, está más clavado el de la punta del cigüeñal que el del balanceador, que tiene la misma chaveta. Está clavada la chaveta en el eje. ¿Ven? Son engranajes rectos. Siempre estén atentos cuando monten el balanceador de buscar los puntos. ¿Ven? Ahí hay un punto y acá está el otro. Tienen pintura inclusive para hacerlo coincidir cuando lo van a enchavetar, porque si le erran un diente, bueno, es peor el remedio que la enfermedad. Hemos llegado a este punto ya antes de abrir el motor por la mitad. Yo no lo quiero sacar para que no se me desarme, tiene la arandela. Ya lo vamos a sacar y se lo voy a mostrar. Porque ven cómo es un núcleo. Ahí se ve bien, ¿ven? Es un núcleo que tiene una forma y el engranaje de afuera pivotea en ese núcleo y los resortes son los que lo tienen. Es un engranaje que hace de amortiguador al balanceador. Hay que sacarlo muy despacito. El núcleo del otro lado tiene una especie de buje, ¿ven? Que contiene a la tapa. Y de acá, cuando se arma, quedan los resortes tapados por esta arandela. Muy sencillo, un balanceador a resortes, un engranaje de comando de balanceador a resortes, que la verdad, bueno, no es ninguna tecnología nueva, pero es muy efectivo. Es efectivo con respecto a la goma, ¿por qué? Porque los de goma a veces empiezan a tomar juego. Porque se pone viejo, porque lo ataca el aceite, no sé, por mil cosas. No debería. Los de muy buena calidad no tienen ese problema. Pero esto a resorte realmente es muy difícil tener un problema con un resorte. Entonces sabemos que este balanceador va a funcionar bien siempre, porque es muy difícil alterarlo, porque es un tema mecánico puramente, nada más. Así que, bueno, Benelli, en este motor que ha empleado tecnología interesante, como les estuve contando, bueno, tiene algunas soluciones de mucha seguridad y otras, bueno, no, porque han tomado otro camino y algunas decisiones, como en este bloque tan chiquito con el balanceador arriba y el cilindro con esa inclinación para adelante para favorecer un montón de cosas en esa moto que está ahí, que le vamos a ir mostrando detalle por detalle. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Si lo abrimos por la mitad, le mostramos la caja, el cigüeñal y el balanceador. Hasta la próxima semana.